Bueno, siendo 25 de enero de 2020, vamos a comenzar con el estudio de la fecha en Shabbat. Estamos en Shabbat. Vamos a continuar con el estudio que hicimos el sábado pasado en cuanto al estilo de prédica que tenía Yeshua, que según vimos, ¿cómo era, Cristina, el estilo de prédica de Yeshua? Él tenía un estilo muy directo, él iba al punto de los temas y lo más importante era el mensaje que él estaba llevando. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cuáles eran las expresiones que él usaba que demostraban su asertividad, su claridad en cuanto a que desaprobaba a la generación de su época? ¿Cuáles eran las frases que él usaba, por ejemplo, para desaprobar a la generación de su época? Busquemos, por ejemplo, Mateo 7:21. Habíamos visto una serie de expresiones que usaba Yeshua, y estas expresiones difieren de lo que hoy los pastores falsos enseñan. Que enseñan a un Yeshua conciliador, a un Yeshua que vino a unir, y vemos que Yeshua vino a dividir, vino a censurar, vino a corregir, vino a salvar a través de fomentar el arrepentimiento. Entonces, ¿qué decía Mateo 7:21? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Claro. Porque cuando el padre de familia cierre la puerta, dice Yeshua que muchos van a golpear y van a decir esto: Señor, Señor, en tu nombre no hicimos cosas poderosas, no hicimos cosas grandes. Pero Jesús les va a decir: yo no los conocí, no los conozco, porque ustedes obran el mal, hacen el mal. Entonces, ahí vemos que la clave está en hacer el bien, en no hacer el mal, ¿no? Y recordamos un poco, si vamos al Antiguo Testamento, en Proverbios, podemos buscar qué es el mal y qué es el bien, ¿no?, para Dios. Los obradores del desafuero, ¿no?, los obradores que no obran la ley, ¿no?, que no obran el bien de Dios, ¿no? Entonces, si ahora vamos a Proverbios, el capítulo 8, Proverbios 8, en la parte B del 8.13 dice que el mal es la soberbia, el mal camino y la boca perversa, en resumidas cuentas, ¿no? La actitud soberbia hacia Dios, porque si uno ve en el contexto del libro, está hablando de la soberbia del hombre hacia Dios fundamentalmente, ¿no? Obviamente que una persona, si es soberbio hacia Dios, va a ser también soberbio a los hombres, pero acá está poniendo énfasis en la soberbia hacia Dios. ¿Cómo es un hombre soberbio a Dios, Cristina? Un hombre soberbio a Dios es aquel que se rebela contra sus instrucciones, contra sus mensajeros, contra su palabra, aquel que no le teme directamente. Muy bien. Así que vemos que el mal, o sea que va a haber gente que le va a decir Señor, Señor,
pero en realidad eran obradores del mal. Por eso Isaías 13:11 dice que Él castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y va a hacer cesar la arrogancia de los soberbios y abatirá la altivez de los fuertes. Muy bien. Bien claro eso, ¿no? Entonces Él no busca la alabanza, no busca Señor, Señor. Él busca la obediencia, la humildad, en seguir a Dios. Entonces si Dios te dice, te da un mandamiento, el hombre humilde lo acata, lo sigue. El hombre humilde escucha a Dios. No come del árbol del conocimiento del bien y del mal. No, busca a Dios. Así que la soberbia de no seguir a Dios es el mal. El mal camino. ¿Cuál era el buen camino? El camino era Yeshua y el camino es la palabra de Dios. Luces a mis pies tu palabra, decía, y ese es el buen camino. Y Jesús era el camino. Es el camino. Claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el camino de verdad que nos lleva a la vida, ¿no? Es Yeshua. Juan 14:6. Así que vemos la soberbia, el mal camino, otro camino que no sea el de su Hijo. Y el tercer aspecto, que es el que generalmente más relegamos, es la boca perversa, el hablar mal de los demás. Eso es algo que hay que cuidarse siempre. La lengua perversa, la boca perversa, es algo que uno debe cuidar. No criticar a los demás, ni siquiera a las personas malvadas. Uno tiene que bendecir. Así que bueno, acá queda definido el mal. ¿Qué texto podríamos usar para definir el bien ahora? Ya que estamos... ¿Cuál sería el texto que nos puede definir el bien? ¿No? ¿Qué les parece? Y el bien no solamente son sus mandamientos, sino ir tras los frutos del Espíritu, ¿no? La bondad. Ese es el fruto del bien. Sí. Pero ¿cuál es el bien? Perseguir. ¿Cuál es el bien en sí mismo? Perdí el texto. ¿Cuál sería el bien en sí mismo? Vamos a buscar Miqueas 6:6, como los libros de la Biblia. Miqueas 6:6. Dice así. Vamos a ver qué es el bien. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o 10.000 arroyos de aceite? El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Acá viene lo que Dios define como bueno, ¿no? ¿Y qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Vemos que la humildad ante Dios la repite continuamente Dios. Hacer justicia, que son sus mandamientos. Salmos 119, 172. Deuteronomio 6:25. Y amar la misericordia. Amar la misericordia, que es la que nos da la felicidad. Felices los misericordiosos. Las personas que cuando una persona está arrepentida la perdonan. Cuando una persona está caída la ayudan. La persona misericordiosa para Dios, ¿no? Hoy justamente Shabbat es un día para la misericordia. Para reposar de la codicia y para hacer obras de misericordia. Así que vemos que lo bueno es la justicia,
el amar la misericordia y humillarnos siempre ante Dios. Es decir, siempre tener una actitud de poner por arriba la palabra de Dios por sobre la nuestra. Porque de otra manera, cuando le digamos Señor, Señor, Él nos va a decir, nunca los conocí. Obradores del mal, obradores del desafuero, de la injusticia. Entonces, ya sabemos lo que es mal para Él. No busca en la alabanza nuestra, busca la bondad nuestra, que es lo contrario a la maldad. Así que, continuando entonces con lo que habíamos planteado la vez anterior, Yeshua fue muy enfático y para nada tibio, como lo muestra la cristiandad hoy, la cristiandad apóstata, sino que tenía frases duras, como vimos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Después habíamos visto otra frase clásica de él, que decía, el que no junta conmigo, desparrama. Mateo 12:30. El que no junta conmigo, desparrama. Entonces juntar, más allá de ninguna duda, es hacer discípulos, congregarlos, pastorearlos, ayudarlos. Eso es juntar con Él. Y si no estamos juntando, estamos desparramando con el mundo, por acción o por omisión. Así que esta es otra frase clave de Yeshua hacia nosotros. Muy bien. Después se refería también a la clase sacerdotal como hipócritas, porque se cerraban la puerta del reino y le cerraban la puerta a la gente. Así que uno tiene que plantearse, ¿a qué pastores estoy siguiendo yo? ¿A los verdaderos o a los hipócritas? ¿A los que me cuentan la verdad sobre Yeshua? ¿La que lo muestran como un Dios bondadoso, pero también severo? Romanos 11:22, un Dios bondadoso, pero severo. ¿Por qué no esos pastores falsos no les conviene hablar de la severidad de Yeshua? ¿Es acaso que Dios castiga? Otra cosa que hoy está mal visto comentar o decir. ¿No podemos ser asertivos en cuanto a que Dios castiga? ¿Dios castiga? ¿Dios reprende? ¿Dios corrige? ¿O lo contrario? ¿O Dios no castiga? ¿Dios castiga o Dios no castiga? ¿Por qué no buscamos en nuestras Biblias un texto que nos explique este punto? Por favor, Cristina, a ver, léeme el texto. Tenemos aquí a Jeremías 23:2, que nos está hablando acerca de los pastores que no dicen la verdad. Y dice: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Muy bien. Y después tenemos otro texto donde Dios nos dice que Dios castiga a los que ama. ¿Dónde está el castigo de Dios, no? ¿Por qué no buscamos ese texto, por favor? 5 me parece que dice. Apocalipsis 3:19, por favor. Apocalipsis 3:19, Yeshua nos dice aquí: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
Muy bien, ahí vemos que para los que no se arrepienten no hay misericordia, sino hay castigo. Otra cosa que los falsos pastores hoy no quieren denunciar, no quieren aceptar. Pablo también decía en Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Me repetís el texto, por favor? Hebreos 12, 5 y 6. Muy bien. O sea que el punto vemos que Dios a los que ama castiga. Entonces la pregunta que le cuesta tanto responder a los pastores hoy, ¿Dios castiga? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué decía Pablo en Hebreos? ¿Qué decía Jeremías? ¿Qué decía el propio Yeshua en Apocalipsis? Y bueno, y así montones de textos donde se deja en claro que Dios castiga. La misericordia es para los que se arrepienten, en Salmo 103. La misericordia es para los que se arrepienten. O sea que para los que no se arrepienten, los que no vuelven a sus mandamientos, en realidad lo que les espera es castigo. Por eso dice Yeshua, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muy bien, muy bien. ¿Y qué dirá Yeshua de las palabras lisonjeras, no? De las palabras lisonjeras. Otra cosa que hoy también, desgraciadamente, la palabra lisonjeras abundan, ¿no? Vamos a considerar algunos textos bíblicos sobre las palabras lisonjeras. Vamos a empezar de bien antiguo. Vamos a Job 32, 22. Job 32, 22. Job 32, 22. ¿Lo tenemos? Por favor. Dice, porque no sé hablar lisonjas, de otra manera, en breve, mi hacedor me consumiría. Bueno, parece que para Job estaba claro de que era muy grave hablar lisonja, ¿no? ¿Qué es hablar lisonja? ¿Qué es lo que Job temía que su creador lo consumiría si hablaba lisonja? ¿Qué es lisonjear? ¿Qué es hablar lisonja? Entiendo yo que es hablar vano, que es hablar sin conocimiento, sin entender. No, ese es el hablar inexperto. La lisonja es la persona que habla adulando, la que habla haciendo sentir bien al otro cuando debería hacerlo sentir mal. El lisonjero es la persona que se especializa en hacer sentir bien a los demás a costa de la verdad. O sea, el que lisonjea es la persona esa, que le gusta hablar bien de los demás para ganar favor de los demás. Lisonjero. Una persona lisonjera es el que habla bien de los demás para hablar favor de los demás. Entonces, para ganar el favor de los demás. Entonces, Yeshua no era lisonjero, porque en el momento que decía, dejad que los muertos entierren a sus muertos, a los tibios los voy a vomitar de mi boca, no el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Todos los comentarios que él hacía, ustedes son prole de víboras, hijos de Satanás, ustedes son hipócritas, ustedes cierran el reino de los cielos. O sea, los comentarios de Yeshua no eran lisonjeros, no buscaban que la gente se sintiera bien, sino que buscaban que la persona se arrepintiese y volviese a los caminos de Dios. Eso era la diferencia. ¿La ves con claridad? Sí. Bueno. No, nunca lo había visto así. Bueno, lisonjear es eso. Lisonjear. Entonces vamos a seguir este punto muy importante porque conforme los tiempos creo que tenemos que poner énfasis en este concepto.
Busquemos Jeremías 23:32. Jeremías 23. Jeremías 23:32, que dice así. 23:32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Muy bien. El hablar con mentira y con lisonja era lo que hacían muchos profetas, ¿no? Los falsos profetas, cuando vemos a Jeremías o la descripción que hace Ezequiel de los falsos profetas, vemos que ellos endulzaban sus lenguas. Acá justamente estoy viendo en Jeremías, en 23:31, dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Vemos que el hablar lisonjero es un hablar dulce, que es el que estamos acostumbrados en los sermones hoy, como dominante, ¿no? Excepcionalmente podemos escuchar alguna exhortación, pero el idioma dominante es lisonjero, dulce, empalagoso a veces también, sin contenido. Entonces los profetas tienen que edificar, exhortar y consolar. Por ende, no pueden usar la lisonja, ni la mentira, obviamente, ni la mentira. Así que bueno, acá estamos viendo claramente el punto de lo que significa la lisonja. Vamos a buscar ahora la sabiduría de Dios, que habla en Proverbios. Vamos a Proverbios 16:29. Y dice así, perdón. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por el camino no bueno. Fíjense de nuevo lo que dice Jehová, que él habla en Proverbios, ¿no? El hombre malo lisonjea a su prójimo. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Acá vemos la otra aseveración directa de la sabiduría de Jehová a través de sus proverbios. No, si realmente Dios no está conforme con la lisonja. Sigamos avanzando en Proverbios, vamos al Proverbio 24. Proverbio 24. Proverbio 24:28. ¿Lo lees, Cristina, por favor? Sí. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. Muy bien. Dos cosas que Dios detesta: el hablar lisonjero y el falso testimonio. Acá Él nos está recordando. Y ahora saltemos a Proverbios 26. Proverbios 26, 28. ¿Qué dice? Y la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. La boca lisonjera hace resbalar. Así que vemos por qué, sobre qué bases Yeshua detestaba el lisonjear.
Una vez Pedro lo quiso consolar y Yeshua le dijo: vete de mí, Satanás. ¿Es que realmente pensaba que Pedro era satánico? No, lo reprendió sin lisonja, directamente, duramente. Obviamente que nosotros no tenemos la potestad que tiene Yeshua para juzgar a los demás, pero vemos que el hablar lisonjero es algo que a Dios no le agrada. Y es algo que desgraciadamente la lisonja no permite decir las cosas por su nombre. Hoy piensan que Dios no va a traer castigo sobre la humanidad. Y están equivocados porque los juicios de Dios están próximos. El mundo está en una condición ya de degradación moral y una condición de capacidad autodestructiva que amerita que Dios intervenga. Porque Yeshua decía, si Dios no intervendría, ninguna carne se salvaría. Así que si nosotros seguimos lisonjeando, no llevamos a la gente hacia la vida, hacia el arrepentimiento, hacia volver a sus mandamientos. Y Jehová nos dice en su palabra que Él el juicio lo comienza por su propia casa. Entonces Él va a limpiar primero su propia casa antes de seguir al mundo. Muy bien. Vamos a consultar sobre este punto a otro profeta ahora. Vamos a ver, ya vimos Salomón, vimos Jeremías, vamos a ver a Ezequiel. Ezequiel lo vamos a ver, lo vamos a consultar 12:24. ¿Me lees, Cristina, por favor? 12:24. No, vamos a leer del 22 al 25 inclusive. Del 22 al 25. Ok. Dice, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, ¿se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán, y no repartirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Bueno, qué comentario te merece. Durísimo, ¿no? Acá nos muestra claramente que cuando se acerque el tiempo, y el tiempo se ha acercado, porque creemos realmente que estamos en los últimos días, el cumplimiento de toda visión empieza a darse, y Jehová lo está mostrando. Y nos va a revelar realmente cómo se va a cumplir, más allá de aquellos que dicen de que no, Dios no va a traer destrucción o que Dios no va a tocar a los suyos. Nos está diciendo acá que todo aquello que Jehová ha dicho se va a cumplir. Muy bien. Y en particular quiero resaltar el 24, que dice la adivinación de lisonjeros. De vuelta, en forma peyorativa, se habla de los lisonjeros, ¿no? Así que la lisonja es algo que a Dios no le gusta. Así que si usted está siguiendo a pastores que le regalan los oídos con palabras adecuadas, políticas, agradables, y no les cuenta que es una época para volverse a Dios, para humillarse ante Dios, para volver a sus mandamientos, para ser discípulos, para reprenderse a uno mismo, para
para castigarse uno mismo y buscar la voluntad acepta de Dios, entonces esos pastores no lo están llevando a la vida. Es como dijo Yeshua, en vano me van a decir Señor, Señor en aquel día. Esta es la verdad bíblica que toda la Biblia nos demuestra, tanto el Viejo Testamento como vimos como el Nuevo Testamento. Vamos a otro gran profeta, un hombre justo, un hombre querido, un hombre muy amado por Dios. ¿Quién es el hombre muy amado por Dios? Isaías. ¿Qué otro hombre muy amado por Dios? Moisés. Pero que le dijeron, tú eres muy amado. Daniel. Ah, ahora sí. Ahora me cayó la ficha. Daniel. Muy bien, entonces vamos a Daniel. Vamos a ver a Daniel. Daniel, vamos a verlo en el capítulo 11. Está hablando acá de la abominación desoladora, Daniel, en este contexto, pero yo quiero resaltar que dice que esta... ¿Daniel qué? Daniel 11, 31. Está hablando de la abominación desoladora, y en el 32 dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Violadores del pacto. Más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que la abominación desoladora, que es la que va a dominar en los últimos minutos de este sistema, con lisonjas seducirá a los que violan el pacto. Y Dios dio un pacto que son sus palabras, ¿no? Son su voz, son sus mandamientos, el Shabbat, todo eso es el pacto de Dios, ¿no? Y con lisonjas, la abominación desoladora va a seducir a estos violadores. Así que cuando escuchemos a lisonjeros, por ejemplo, van a ver que el Papa permanentemente habla con lisonja, no amonesta, no corrige, siempre está adulando, siempre está buscando la unión de gente que es impiadosa o impía, en vez de corregirle a esa gente para que se pueda salvar. Así que, bueno, vemos que por todos lados el profeta Daniel también nos recuerda que los lisonjeros, los que nos adulan falsamente, los que nos cuentan cosas bonitas, los falsos profetas en la antigüedad se caracterizaban porque cuando Dios les decía que iba a haber desolación y muerte por el pecado, ellos decían que iba a haber paz. Los falsos profetas se caracterizaban por eso, por decir paz. Decía Jehová, dicen paz cuando no va a haber paz. Entonces, esos lisonjeaban también. Le hacían ver a la gente cosas que estaban bien, cuando en realidad las cosas no estaban bien, estaban mal. Dice, por ejemplo, Jeremías 23:15. Jeremías 23:15 dice lo siguiente: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Os alimentan, en el 16 la parte B, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Vamos al 20. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días, ¿no estaremos en los postreros días ya? Lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis
palabras, la que le estamos trayendo hoy, las palabras de Dios. Todo lo que decía Yeshua. No eran palabras amables, pero eran palabras verdaderas y de vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal. Ha hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Para eso estamos comisionados, para edificar, exhortar y corregir al pueblo de Dios, al rebaño de Dios, para ser pastores verdaderos de Yeshua, no pastores falsos de Yeshua. Los pastores asalariados, como menciona Juan en el capítulo 10, que están preocupados por lisonjear para conseguir los diezmos, ser populares para conseguir diezmos, ser populares para tener iglesias grandes, decir lo que la gente quiere escuchar, no lo que Dios quiere decir. Entonces vemos claramente que el camino de la lisonja no es el camino de Dios. ¿Algún comentario? No, más que claro. Bueno, muy bien. Vamos a Romanos 16, 18. Usted que nos está escuchando en este momento, le pedimos que nos haga sus comentarios, que nos plantee sus dudas, que se comunique con nosotros. Romanos 16, 18. Si necesita ayuda para un estudio bíblico, si necesita comprensión o que podamos ayudarlo, tiene nuestras coordenadas, nuestro mail, también tiene el recurso de los comentarios en YouTube. Así que bueno, estamos disponibles del Camino Nazareno para cualquier duda que esto suscite. Esto o cualquier otra enseñanza que hayamos dejado. Nosotros exclusivamente hablamos la palabra de Dios y nos restringimos de dar nuestras propias opiniones. Así que por eso vemos tantos textos. Vamos a Romanos 16, 18. Cristina, ¿lo querés leer? ¿Cómo no? Acá viene hablando Pablo acerca de todos aquellos que causan división y tropiezo en contra de la doctrina de Jesús. Y les dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Muy bien. ¿Comentario? Jesús dijo que las ovejas eran de Él, no son de nadie. Y si estas personas llevan para sí, entonces ya no son siervos de Dios, sino que se están convirtiendo en enemigos de Dios. Y Jesús no los va a conocer. Muy bien. Qué peligrosas son las suaves palabras, ¿no? Piense en sus pastores preferidos, los que usted escucha. Piénselos. ¿Tienen suaves palabras o los corrige, lo exhorta, lo lleva a la vida? Así que, acá es claro, estamos ahora en el Nuevo Testamento, este es Pablo. Dice, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, a sus propios intereses. Los pastores asalariados. Búscalo, Cristina, Juan 10. Sí, ¿cómo no? Los pastores asalariados sirven a sus propios vientres, dice Pablo. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Engañan las emociones, los corazones, ¿no? La parte emocional. Tocan la parte emocional para ganar la voluntad de la persona. Con suaves palabras y lisonjas. ¿Qué dice de los pastores asalariados? Dice, en primer lugar, les dijo que Él es la puerta de las ovejas, en Juan 17. Y él, en el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice, más el asalariado, en el versículo 12, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye
porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Las palabras más hermosas de Jesús. Muy bien, esto está dejando en claro un punto de análisis que no podemos huir, que es quién es el buen pastor, ¿no? El buen pastor es nuestro Mesías, Yeshua, Jehová Yoshia, Él salvará. Ese es el buen pastor. Nosotros a gatas si llegaremos a pastores. Él es el buen pastor. Inclusive en la carta de Hebreos se le da otro título sobre el final de la carta de los Hebreos. Vamos a ver otro título que dice el gran pastor. O sea, acá lo menciona como el buen pastor. Y también en Hebreos 13:20 dice Pablo: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Así que el buen pastor, el gran pastor es Yeshua. O sea que nosotros no tenemos ese lugar de gran pastor o buen pastor. Nosotros a lo sumo seremos pastores, si hacemos nuestra tarea seremos pastores, ¿no? A secas, pastores a secas, sin darse muchas ínfulas ni muchos aires. Una gran responsabilidad el pastorear ovejas, ¿no? Y en ese sentido, fíjense que vamos a ver sobre el fin de Juan, sobre el fin de la carta de Juan. ¿De la carta o del Evangelio? Perdón, del Evangelio, gracias. Sobre el fin del Evangelio de Juan. Vemos cuando en el 21:16 Yeshua le recuerda a Pedro su rol de pastor para con él. No lo menciona como el gran pastor, no lo menciona como el buen pastor, lo menciona como un pastor. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y ahí Yeshua le dice: pastorea mis ovejas. Así que nosotros pastoreamos un rebaño que es ajeno, no son nuestras ovejas. Nosotros pastoreamos un rebaño que no es nuestro. Si nosotros hacemos nuestro rebaño, dejan de ser de Yeshua. Somos pastores de Yeshua. Pastores del rebaño de Yeshua. Muy distinto a ser pastores de las ovejas. Pastores del rebaño de Yeshua. Es muy distinta la perspectiva. Tener presente eso, ¿no? Volviendo a la carta de los Hebreos, sabemos que hay un pastor que es falso, que es asalariado, que está preocupado por los diezmos, por las ofrendas. Esos pastores, ninguno de los apóstoles recibieron diezmos, ni Yeshua mismo, que era de la clase más alta de Melquisedec, como sacerdote, era más alto que la clase arónica, era un sacerdote a la manera de Melquisedec. El Melquisedec, el gran sacerdote, no recibió diezmos, y los pastores buscan algunos argumentos falsos bíblicos para justificar esos salarios que tienen. Decíamos en la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo nos insta a que nosotros tenemos que obedecer a nuestros pastores humanos, a nuestros pastores humanos. Vamos a leer, por ejemplo, Hebreos 13:17. Hebreos 13:17, por favor, búsquelo en su Biblia. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Muy bien. Acá vemos que nos insta
a las ovejas las ovejas de Yeshua a obedecer a los pastores que él puso sobre el rebaño. Los pastores que hablan su palabra. Los pastores que edifican, exhortan y consuelan sin lisonja. Ellos saben, que dice acá el versículo, saben que van a tener que dar cuenta por lo que hagan. Claro. Ellos saben que van a tener cuenta, se hacen responsables de lo que dicen, porque buscan la palabra de Dios. Así que, y fíjate que sobre el 13:24, al final del Hebreos, vuelve a saludar a esos pastores. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Acá vemos cómo le dan entidad a los pastores que son los verdaderos pastores. No son no es el gran pastor, no es el buen pastor, sino que son los pastores, siervos de Yeshua, que están ayudando a pastorear el rebaño de Dios, que pastorean el rebaño de Dios. Así que bueno, esta es una visión equilibrada del punto del pastoreo, porque hoy se exagera mucho el rol del pastor, y entonces el pastor empieza a hablar sus propias palabras, empieza a tener sus propias ovejas, le roba las ovejas a Yeshua porque habla sus propias palabras, y Yeshua pierde esas ovejas. Qué desgraciado es eso, ¿no? Entonces ahí aplica lo que dice, que cierran la puerta para ellos y cierran la puerta a los que podrían haber entrado. Así que ovejas, ten presente a ver si sus pastores les están hablando palabras de vida o palabras de lisonja. Palabras de vida o palabras de lisonja. Bueno, vimos varios aspectos, ¿no? Varias opiniones bíblicas, desde lo más antiguo de los profetas hasta lo más actual, como es el apóstol Pablo, por ejemplo, pasando por los evangelios, pasando por el apóstol Juan, por ejemplo, ¿no? Vamos a continuar un poco más con esto. Nos vamos a Primera de Tesalonicenses 2:5. Primera de Tesalonicenses 2:5. Primera de los Tesalonicenses 2:5, que dice así. Bien, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Muy bien, haceme un favor, léemelo del 3 al 6. Del 3 al 6, ok. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres. Ahí está la lisonja. Exacto. Agradar a los hombres. Sino a Dios, que aprueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Muy bien. ¿Comentario? Qué importante, ¿no? Realmente la exhortación a veces no es lo que la persona espera, puede ser dura, pero esta es la parte del Evangelio, que es corregir, exhortar, ayudar para que la persona vuelva al buen camino, que se aparte del mal, que vuelva al bien. Y para eso no se pueden utilizar palabras lisonjeras. Ellos no toleraban eso y se los hacían saber. Así que no encubrían nada, porque ellos daban cuenta a Dios. Ellos debían agradar a Dios, y a Dios le agrada que el pastor corrija, además de consolar y de apacentar, ¿no? Muy bien. Buscamos Lucas 9:60, por favor. Lucas 9:60. Entonces dice así Lucas 9:60.
repetimos de vuelta las palabras muy importantes de Yeshua. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, o sea, vos, el que está escuchando, yo, ella, todos nosotros, y tú, ve y anuncia el reino de Dios. Tú ve, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es una frase muy poco política, ¿no? Poco lisonjera, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve a salvar gente. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Tú ve a pastorear el rebaño de Dios. Tú ve a hacer discípulos, a bautizarlos, a enseñarles los mandamientos de Dios, los mandamientos de Yeshua. Así que vemos claramente el punto está establecido de que Yeshua en ningún momento es el Yeshua Jesús que muestra la cristiandad. No tiene nada que ver con los falsos pastores estos modernos, televisivos. No tiene nada que ver con el Papa, los líderes evangélicos, los líderes falsos apóstoles, que hoy se nombran per se, falsos apóstoles. Así que bueno, este es el punto que hoy queríamos traerle, ¿no? Entonces cuando Dios redefine el rol profético, ¿no? Porque los profetas hoy no estamos para dar profecía. La profecía, decía Pablo, se iba a terminar. El profeta verdadero de Dios, el pastor verdadero de Dios, es el que exhorta, es el que corrige, es el que consuela, es el que edifica. Lo vamos a ver en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Queremos darle un punto equilibrado a este estudio. Sobre el cierre del estudio estamos incorporando las palabras de Pablo con referente al amor, porque de ninguna manera nuestro hablar asertivo, directo, duro, tiene que dejar de lado el amor. Así que la persona de Dios tiene que tener en cuenta que tiene que edificar y consolar, además de exhortar. O sea, no es solamente una exhortación donde vamos a lastimar. Vamos a lastimar, pero vamos a vendar. Vamos a consolar. Vamos a edificar. Así que no se olvide la segunda parte. Ahora hemos estado poniendo énfasis en la parte de la exhortación, en la parte de ser asertivos en el habla, directos, claros. Ser duros si se requiere, pero en un contexto de amor, porque lo que buscamos es el amor, porque lo que buscamos es salvar la vida, buscamos que la persona pueda vivir eternamente. Entonces el contexto es de amor. Entonces por eso el apóstol Pablo en el capítulo 13 nos lleva a la preeminencia del amor. Y le pedimos a Cristina que por favor nos lea del 13:1 al 7. 1 al 7. Ok. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Muy bien. Vemos que el amor cristiano es un amor desafiante, un amor amplio, un amor altruista, el amor ágape, el famoso amor ágape, ¿no? De entrega. ¿Eh? No es el ajabá, es el amor ágape, el que enseñó Yeshua. Nos vino a perfeccionar en el amor. Él no solo vino a dar luz a los mandamientos, sino que vino a dar luz al amor de Dios. Nos vino a dar luz a la ajabá. Antes estábamos conformes con respetar al prójimo, respetándonos a nosotros mismos, y ahí se terminaba el asunto. No, Yeshua vino a dar luz. Vino a dar luz sobre los mandamientos, vino a dar luz sobre el amor, y acá nos define el verdadero amor de Dios, que es un amor que no tiene rencor, que no busca lo suyo, que se goza de la verdad, que no tiene envidia, que no es jactancioso, no se envanece. Qué importante todo eso, ¿no? Y en el 8, en el versículo 7-8, dice Pablo: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán el don de lenguas y la ciencia, o el conocimiento nuevo, acabará. Así que las profecías se acabarán, dice Pablo. Esto es para los falsos profetas que dicen profecía. Ahora, el rol profético no iba a acabar. No iba a acabar. ¿Cómo lo podemos eso dejar en claro? Bueno, si seguimos avanzando en la lectura, vamos a llegar al punto 14, el capítulo 14, 1 al 3. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Muy bien. Acá vemos cómo se redefine. Vemos ahora, si contrastamos y comparamos el 13:8, vemos que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. ¿Pero qué dice de los profetas? El 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, ahora el que profetiza tiene que edificar, exhortar y consolar. Ya no va a ser profecía, como las que hacía Jeremías, Isaías, como la que hizo Yeshua, como la que hizo Daniel, como las que hizo Malaquías. Bueno, tantos profetas de Dios, ¿no? Así que bueno, este es cómo se redefine el rol profético. Los profetas y los pastores verdaderos siguen existiendo. Son los profetas verdaderos y los pastores verdaderos de Yeshua, sus siervos pastores, siervos profetas. Entonces, nuestra gran comisión, ¿cuál es? La de ir a ser discípulos, bautizarlos y enseñarle todas las cosas que Él mandó. Esa es la gran comisión que tenemos hoy para con Dios. Así que bueno, ¿por qué no, Cristina, por qué no me haces una síntesis de lo que nosotros hemos visto hoy? Bueno, aquí la palabra de Dios realmente nos llama mucho la atención a la forma en que nosotros hablamos, a la forma en que nosotros tratamos de ayudar a las personas, que tratamos de llevar a las personas al Padre. Nos habla claramente en contra de la lisonja, del habla lisonjera. Nos habla realmente de la importancia de ser enfáticos en la manera en que tenemos que decir las cosas para que la persona se corrija, para que vaya al bien, como es nuestro pastor, como es nuestro Mesías, donde no va a dejar pasar el error, porque si deja pasar el error es porque no nos quiere. Y Él, como nos ama, nos disciplina, nos castiga, como vimos. Así que tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Y cuidarnos de nuestra habla. Verdaderamente el Padre tiene en cuenta mucho nuestra lengua, cómo hablamos.
y fundamentalmente a los pastores que nos hablan nos exhorta, aquí la palabra de Dios a todos los pastores exhorta a que no sean lisonjeros, que hablen la palabra de verdad con justicia, con verdad, enfáticamente, que nos pide que a todos a que volvamos al bien con edificación, con exhortación, consolándonos, como acabamos de terminar de ver. Muy bien. Yo por mi parte quiero cerrar este hermoso estudio con la carta de Judas, donde en el versículo 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y en el 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. El hablar lisonjero que habíamos hoy. Este es un testimonio de la antigüedad que está citando Judas para nuestra edificación, para nuestro ejemplo. Adulando a las personas para sacar provecho. O sea que siempre ha existido las personas que adulan a otros, que le hablan bonito, que le hablan dulce, que le hablan conveniente, que le hablan lo que quiere oír la gente para sacar provecho, para ganar ovejas para su rebaño, para ganar diezmos, para ganar adeptos, para ganar seguidores. Le dicen lo que ellas quieren escuchar las ovejas y no las corrigen. Así que bueno, queridos amigos, queridos hermanos, personas interesadas, le hemos traído la palabra de Dios sin subterfugios, sin cosas oscuras o grises, sin cosas solapadas. Y bueno, esperemos que esto les sea de provecho. Estamos gozosos de estar en este día sábado, reunidos nosotros, gozosos y ahora transmitiendo la palabra a ustedes por este medio. Y en el nombre de Yeshua les decimos amén.